Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles la película El Aprendiz. Una película bastante viejita de 1998 que está interpretada por Brad Renfro, Ian McKellen, David Schwimmer, Joshua Jacob, Grace Davison, Elias Koteas y un gran elenco. La verdad que es una película inquietante que te impacta. Tal vez verla hoy, después de tanto tiempo de su estreno, no tanto, porque hay mucho contenido sobre el tema y como que uno, al verla en retrospectiva, la siente como una gran película, muy bien interpretada. Yo creo que destacan las interpretaciones de Brad Renfro y Ian McKellen, sobre todo, que son los protagónicos. Y la temática es la vieja y lamentable, sobre todo, vieja y lamentable historia del nazismo, pero llevada a nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? La historia narra las inquietudes de un joven, que está interpretado por Brad Renfro, que está en etapa de terminar la secundaria, atraído por la temática nazi, que es justamente tocada en la escuela como tema de estudio, y al investigar sobre el tema, da con el paradero de un ex nazi que está interpretado por Ian McKellen, que vive casualmente en la zona donde él reside. Y se propone, a partir de esta investigación, entrevistarlo, fascinado con la oportunidad de estar cara a cara con un ex nazi, sobreviviente de la guerra, que ya en sus 70 y pico de años se encuentra recluido en su casa, en el anonimato total, tratando de no llamar la atención, llevando una vida solitaria, tranquila, de un hombre jubilado que está lejos de parecer un monstruo retirado, diríamos, ¿no? Para ser claros. Y da con él y empieza ahí una relación macabra entre ellos, porque evidentemente lo primero que pasa es que Ian McKellen se niega rotundamente a tener algún tipo de charla coloquial con este joven, sobre todo para rememorar esa época, que aparentemente él tendría como ya cerrada en su vida. Pero el chico lo extorsiona, diciéndole que lo puede exponer al público para que sea, como mínimo, cancelado socialmente, como se diría hoy en día. Y ante este tipo de extorsión, Ian McKellen accede a recibirlo y a contarle lo que él le quiera preguntar como a manera de entrevista, como lo haría un estudiante para un ejercicio escolar, para una investigación escolar, y a partir de ahí empieza a crecer el monstruo que fuera este ex nazi y el monstruo en el cual se convertiría este joven que tiene las inquietudes de la edad, seguramente, la adrenalina de estar frente a algo que es un hallazgo que él atesora, porque en la juventud uno no mide las consecuencias de lo que uno va haciendo, sobre todo a esa edad tan temprana, y la adrenalina de estar frente a algo peligroso lo seduce más. Y la verdad que la historia, aunque tiene algunas partes, uno en el primer tercio siente que faltan partes para que este encuentro se produzca con más naturalidad, de una forma más creíble, porque hay muchas casualidades. Justo está en tu barrio, justo encontrás en tu barrio un ex nazi, pero no digo que no pueda ocurrir, sobre todo en esa década, en la década del 90, hoy en día ya no, pero del 90 para atrás había muchos ex nazis que todavía estaban vivos, ya en su tercera edad avanzada, pero todavía vivos. Ya hoy creo que no, por una cuestión cronológica. Y que hayan participado en la Segunda Guerra Mundial, en forma activa, como jóvenes o adultos. Pero se van dando algunas casualidades que en la narrativa de la película, por lo menos en el primer tercio, se sienten un poco abruptas. Entonces, ¿qué pasa con la película? La película está dirigida por Bryan Singer, el director de la saga X-Men, de Superman Returns y un gran puñado de películas. Y por lo que he visto, en su momento se le pidió que achicara el espacio de tiempo que tenían acordado para desarrollar la historia. Y por otro lado también midiendo un poco las connotaciones que pudiera tener de violencia o
de exposición en la historia. Y en ese sentido, evidentemente le deben haber faltado algunos minutos a la película donde la narrativa pudiera fluir un poco mejor, haciéndola más creíble y más cronológica, en el sentido de que da con mucha facilidad y se ve un poco abrupto este encuentro entre ellos dos. Yo creo que hubiera estado mejor que se desarrollara un poco en ese aspecto la película, ¿no? Que no fuera tan abrupto en el primer tercio de la película. Pero es un detalle, para mí, llamativo, pero creo que se debe un poco a las exigencias del estudio, al también narrar una temática tan delicada y sensible, ¿no? Sobre todo en aquella época. Hoy en día creo que los chicos que nacieron en este siglo poco les preocupa la temática, muy poco les preocupa la temática, están en otra cosa, pero en aquel entonces todavía era una temática muy sensible. Los grandes villanos del cine de Hollywood, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta por lo menos los 90, los 2000, principios de los 2000, finales de los 90, fueron los nazis. Y son los villanos perfectos. La verdad que la caracterización del nazi, ya sea dentro de la temática propia de la Segunda Guerra Mundial, como película digo, o caracterizados a posteriori, con el mismo perfil pero en otra temática, siempre da porque son los villanos perfectos. Y la gente que digamos, tomara la posta después de esa época, sobre todo en el arte, en el cine, los tenía como referentes ideales para caracterizar este tipo de villanos. Después vinieron los rusos, obviamente la propaganda imperialista, cuando tienen una a favor la aprovechan para, por lo menos, como mínimo autoproclamarse como buenos, ¿no? Como héroes. Es evidente que la Segunda Guerra Mundial es la peor tragedia que le pudo haber ocurrido a la humanidad en forma contemporánea, por lo menos, coronada con 2 bombas atómicas y con los desmanes y desgracias que causaron estos monstruos, no sabría cómo calificarlos de otra forma, que sometieron a tanta gente a estas desgracias que ya dentro del formato de una guerra, del parámetro histórico de una guerra, es una atrocidad, más lo que esta gente con su ideología extremista, liderados por un personaje nefasto, le provocaron a tanta gente, sobre todo al pueblo judío, que lo tenían en la mira. Y sin meternos en el debate político, histórico de lo que ocurriera en esa época, la película es una radiografía de un ex combatiente nazi de esa época que muestra cómo puede calar en el corazón y en el consciente y el inconsciente de una persona una ideología cuando está adoctrinada desde la cuna, por decirlo de alguna forma. Y en su contraparte, un joven que con sus inquietudes adolescentes, pero legítimas en muchos sentidos, ¿no? Porque a esa edad, ¿quién no hizo alguna pelotudez? Yo tengo una lista larguísima. Así que se entiende que el joven sea así. Está muy bien representado. Brad Renfro, la verdad que fue mejor dicho, ya no está entre nosotros, lamentablemente, fue un actorazo. Con esta película él demostraba que tenía un futuro inmenso y podía sostener un personaje que se va incrementando en este universo de perversidad y de maldad por cuenta propia. Por cuenta propia, la verdad que la decisión la toma él. Iba justamente con un maestro que podía llevar esto a los límites extremos impensados para este muchacho. Ian McKellen, la verdad que es un extraordinario actor, ya lo ha demostrado en tantas películas. Por mi parte, El Señor de los Anillos y X-Men lo tienen como un gran referente. A mí me encanta este actor, muy convincente, muy sólido, la cantidad de matices que tiene en su expresividad, encarnando villanos o a héroes, es genial. Es genial. Y Brad Renfro lamentablemente lo hemos perdido, pero de lo que yo he visto, por lo menos en relación a su biografía, esta es la película más destacada. Después le costó un poco mantenerse, como si le hubiera agarrado un cambio de época, ¿no? Y lamentablemente los vicios nos privaron de tener a este gran actor, que era una promesa
de su generación, ¿no? Pero bueno, hoy recordarlo en esta película, que no es una película ligera, que vos te puedas mirar tomándote un café, lo podés hacer. La verdad que la película hoy en día, con todo lo que se ha narrado sobre el tema, no es una película pesada de ver, ni difícil de ver. Es una película que podés ver inclusive con tus hijos, después de almorzar. No tiene nada del otro mundo. Pero en la época que fue estrenada era una película fuerte que no te iban a pasar a las 3 de la tarde en la tele, a eso me refiero. Y está muy bien acompañado del elenco. Destacan David Schwimmer, que hace uno de los profesores de este muchacho. Joshua Jackson es uno de sus amigos en la escuela. Bruce Davison es el padre de este chico. Y Elías Koteas hace de un vagabundo que se encuentra también casualmente con este personaje de Ian McKellen. Creo que la película está muy buena, primero por las interpretaciones. Creo que los dos se cargan la película al hombro. Este chico tiene un talento extraordinario. Ian McKellen cumple sobradamente con el talento que nos ha regalado hasta nuestros días, ¿no? Y lo que tiene de bueno la película es que tiene unos giros en el segundo y tercer acto que te van metiendo de nuevo en el tema, porque el director, yo creo que estuvo atado de manos primero por la censura y por la autocensura del estudio al tocar una temática tan delicada, y Bryan Singer es famoso por querer hacer la película de autor, ¿no? Y no lo dejaron. En este caso no lo dejaron. Se siente que hay un corte abrupto en algunas escenas, como si le faltara algo que no le dejaron mostrar. Y la película igualmente, a pesar de esto, tiene unos giros intermedios y en el final que te tienen atrapado y la saca de lo común. ¿Qué quiere decir esto? Si uno va a tomar este tipo de películas para ver, en algún momento te vas a dar cuenta que tiene una historia lineal de fondo que no te va a dar nada nuevo tal vez. Si sos adulto, ¿no? Si ya estás metido en el tema porque tenés más de 40 años. Si sos joven, no. Te va a sorprender porque es algo nuevo. En aquella época lo era revelador ver este tipo de películas, pero si la ves hoy y ya tenés más de 40 años, lo que tiene de bueno la película, de atractivo, es que tiene unos giros intermedios que no los voy a spoilear, que te van metiendo de nuevo cuando vos sentís que la película se vuelve monótona, que se vuelve predecible. Y eso, más las actuaciones que son, la verdad que son memorables, te hacen llegar hasta el final con la intriga de ver cómo va a terminar. Sabiendo, gracias a estos giros, que no va a terminar en una forma convencional, que no se vuelve convencional la película. A eso me refiero. Películas similares de esta temática hay muchas, pero la que me viene a la memoria también sobre esta temática, una obra maestra, también excelente película, es Los Niños del Brasil, que está interpretada por Laurence Olivier, el gran Laurence Olivier, y Gregory Peck. Es una obra maestra esta película, yo les recomiendo mucho que la vean. Es la misma temática, pero una película de 1978. Y en ese caso Gregory Peck hace de Mengele, de Joseph Mengele, uno de los jerarcas nazis que realizará investigaciones y experimentos con los prisioneros que tenía a su disposición. Y Laurence Olivier hace de El cazador de nazis. Es una obra maestra, créanme. Es una película que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Y la temática es la misma, pero con otra dinámica, porque el hilo conductor de toda la historia es que Laurence Olivier está tras la pista de este personaje nefasto que es Joseph Mengele, que según la historia terminará en Brasil sus últimos días, ¿no? Escapando del Mossad, que se encargaría después de la Segunda Guerra Mundial de perseguir a todos estos delincuentes, ¿no? La otra gran película también más contemporánea referida al tema es Operación Final, de 2018, interpretada por Oscar Isaac y Ben Kingsley. La verdad que es muy buena película también, que narra la historia de Adolf Eichmann, que también estuviera acá refugiado en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, un ex nazi. La verdad que está muy buena la película.
La otra muy buena es La Noche de los Generales de 1967, una película viejita, pero muy buena, interpretada por el gran Peter O'Toole y un gran elenco. La verdad que es una película genial que hay que ver también, con la misma temática, que desarrolla los finales de la Segunda Guerra Mundial y inmediatamente después la huida de estos jerarcas a distintos puntos del mundo, ¿no? Y de Latinoamérica, ¿no? En especial Latinoamérica. La verdad que es una gran película. Yo tenía ganas de verla y dije, bueno, la voy a ver porque no me quiero quedar con las ganas. Me la habían recomendado mucho. Y la verdad que lo que les comenté creo que les va a gustar. Es una película con una temática difícil, ¿no? Sensible, a pesar del tiempo que ha pasado de esta triste etapa de nuestra historia. La podés abordar desde lo histórico, la podés abordar desde la tragedia que puede ser que un joven adolescente caiga en las peores manos y que él tenga en sí también un poco ese gen malvado que le resulta atractivo de desarrollar con el maestro que sería este ex jerarca nazi. La verdad que es una gran película, créanme. La pueden ver, está en plataformas. Creo que la van a disfrutar. Y comenten, suscriban, denles like si les gustó. Y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo.